si llego a saber que la presentación iba a ser tan larga, pues ya me hubiera enfadado contigo para impedirlo. Bueno, entre otras cosas, los dos somos codirectores del máster, ¿eh? Eso es una cosa importante. Y el alma del máster eres tú, como bien sabe todo el mundo, y se mantiene gracias a tu buen hacer y a tu mano. Y el primer premio nacional de historia pues lo fue a título colectivo en un libro en el que tú también participabas, ¿eh? O sea que tenemos mucho en común y sobre todo el enorme afecto de ser un gran amigo. Bien, me pidieron que les hablara hoy en esta Asociación de Hidalgos, que es una institución tan querida por mí, sobre el rey alcalde, sobre Carlos III. Es un tema que a mí me apasiona porque me interesa muchísimo la figura del rey, y aunque ya lo ha adelantado él, se da la circunstancia de que yo soy comendador de la Orden de Carlos III y soy cronista de la villa, con lo cual, pues de alguna manera se unen el rey y la villa, ¿no? Y para mí es gratísimo, sobre todo, ver entre el público a tan queridos y admirados amigos. En fin, pero tras esta referencia de carácter personal, y que no es otra cosa que mostrar de nuevo mi agradecimiento a la Corona y al Ayuntamiento por su generosidad, vayamos al tema que nos ocupa. Pero antes vamos a hacer una digresión que quizá ustedes se hayan planteado alguna vez. Imagínense que son turistas y que vienen a Madrid. Mejor son turistas extranjeros, con unos conocimientos escasos. Visitan la ciudad, sus calles, sus iglesias, sus monumentos, y tras pasar unos días alguien les pregunta si les parece Madrid una ciudad imperial en su configuración, catálogo monumental y aspecto urbano. Bueno, pues ese turista ideal del cual estamos hablando, con toda seguridad, contestaría negativamente. Sin embargo, Madrid tiene una peculiaridad que no tiene, o que tienen solamente, desde luego, como solamente se puede comparar a Londres. Fue capital de una formación política de 20 millones de kilómetros cuadrados. Si nosotros nos imaginamos en la cabeza un mapa mundi y ponemos de un color todos los dominios de la monarquía en los siglos XVI, XVII y XVIII, nos quedaremos asombrados. Y además, una formación política de tal extensión territorial y además discontinuos estos territorios, lo cual hace que la ciudad sea una ciudad verdaderamente única. Solamente la visita al Palacio Real y al Museo del Prado nos puede inducir a que opinemos lo contrario. O sea, cuando estemos dentro de estos edificios y nos percatemos de sus riquezas y signifiquemos sus contenidos, nos daremos cuenta de que estamos en una ciudad verdaderamente imperial, aunque la monarquía de España nunca fuera jurídicamente un imperio. Pues bien, si esta es la percepción que pudiera tener el hombre actual, no fue muy distinta la opinión de quienes por distintos motivos nos visitaron desde 1561, fecha en que Felipe II instala la corte en Madrid. Desde entonces ya no saldría de la villa el centro político de la monarquía, excepto el brevísimo periodo de Valladolid de 1601 a 1606. Sin embargo, la ciudad sí experimentaría una mejora sustancial. Ya he dicho que los viajeros son todos muy negativos, o casi todos muy negativos en sus juicios sobre Madrid, una mejora sustancial en el reinado de Carlos III. Aunque éste no llegara a hacer de la villa del Manzanares una ciudad de trazas y magnitudes que pudiéramos calificar, y lo repito, de imperiales. Desgraciadamente, nuestro siglo XIX no propiciaría reformas transformadoras como las de Napoleón III en París, que hicieron de la capital francesa la ciudad que conocemos. Miren, si nosotros vemos el París
de antes de Napoleón, pero me refiero al tercero especialmente, y vemos el Madrid de Carlos III, las diferencias no son tan grandes en cuanto a los grandes defectos de la villa. París no era una ciudad limpia, Londres tampoco lo era. Entonces, todos los aspectos negativos de la villa los podemos ver reproducidos en las ciudades europeas. Madrid ni siquiera era tan grande. A lo largo de la vida de la monarquía de España, Nápoles generalmente tuvo más habitantes que Madrid siempre. Y era una ciudad incluso mejor organizada que Madrid. Y desde luego, como veremos, mucho más querida por la reina María Amalia de Sajonia. Pero recordemos la llegada de Carlos III a Madrid. El nuevo rey, que había sucedido a su medio hermano, Fernando VI, a la muerte de este el 10 de agosto de 1759, hizo su entrada oficial y solemne en la capital de sus reinos el 3 de julio de 1760. 6 meses después de su arribo a la villa, pues había llegado en diciembre, antes el 11 de septiembre había tenido lugar, 6 meses después sería su entrada oficial, antes el 11 de septiembre había tenido lugar en Madrid su proclamación como rey. Ese día, una abundante comitiva de grandes de España, títulos y altos dignatarios, acompañaron al estandarte real portado por quien era en la villa su custodio hereditario, el conde de Altamira. Sería él, como alférez mayor y regidor perpetuo del ayuntamiento de la villa, quien lo haría tremolar primero frente a los balcones del Palacio del Buen Retiro, en atención a ser la residencia de la reina Isabel Farnesio, madre del nuevo rey y gobernadora de la monarquía hasta la llegada de su hijo, y luego, para luego ir a los lugares habituales de la Plaza Mayor, la Plaza de las Descalzas y la Plaza de la Villa, repitiéndose en todos la misma escena. El alférez mayor, en voz alta, tremolando el estandarte, pronunciaría la fórmula tradicional: Castilla, Castilla, por el rey don Carlos III, nuestro señor, que Dios guarde, siendo contestado por vivas de los asistentes. Su entrada solemne tendría otro carácter. Aquel día, primeros de julio, la ciudad luciría sus mejores galas, aunque las más lucidas tuvieron el carácter efímero de las arquitecturas que en homenaje y exaltación del nuevo monarca estaban destinadas a perecer. Estas arquitecturas efímeras le recordaban lo dilatado de sus dominios, siendo también testimonio del carácter de Madrid como corte biemisférica. Los distintos ornatos salidos del numen del escultor Felipe de Castro, académico de San Fernando, pasaban revista tanto a los territorios peninsulares del tercer Carlos como a los ultramarinos: Perú, Nueva España, Nueva Galicia, Nueva Vizcaya, Yucatán y Honduras, la Española, Chile, Nueva Granada, Costa Rica, las provincias del Río de la Plata, el Orinoco, California, sin olvidar las cercanas Islas Canarias y los presidios africanos. Como ha puesto de manifiesto Carlos Martínez Shaw, no pudo contener el monarca el disgusto que le produjo el estilo del tal aparato simbólico que encontró pasado de moda por su barroquismo. Pero de todos modos, en su significado último, venía a confirmar que Madrid seguía siendo, en cuanto a presencia geográfica, la corte de ambos mundos. Su visión de la villa no debió ser muy buena si juzgamos por las tareas de mejora que emprendió con rapidez, pero aún debió ser peor la de su esposa, la reina María Amalia de Sajonia, quien al parecer dijo al llegar a Madrid: «Questa è una borgata africana», expresión, si bien exagerada, ilustrativa de cuál era su ánimo. Sí sabemos con certeza que la reina comparaba constantemente a Madrid con Nápoles, siempre en detrimento de la primera. Más duro sería en su juicio el conde de Fernán Núñez, que califica a la villa de pocilga por su suciedad, con la frase: «escándalo de los ojos y tósigo de las narices». Se refiere el marqués de San Andrés a la situación de la limpieza en las calles de madrileñas. ¿Qué ciudad le había legado Fernando VI? El lombardo padre Norberto Caimo, monje jerónimo que viajó por España
entre 1755 por 1755, en su carta séptima, fechada en Madrid el 23 de julio de ese año, nos da un testimonio de la villa exageradamente elogioso al principio y muy negativo después. El viaje de Calvo es un viaje muy interesante y que siempre hay que tener en cuenta, porque era un hombre tremendamente inteligente. Madrid, señor, es una ciudad rica, floreciente, bella, bien poblada, y las calles son muy rectas, aunque el terreno no sea llano en todas partes. Las plazas son grandes y las casas altas. Las iglesias respiran la majestad, la riqueza reina en los palacios, la magnificencia en la corte y un aire de dignidad y de grandeza en el pueblo. Siguen los elogios y de pronto el religioso Jerónimo hace un quiebro y añade: pero por otra parte no hay por todo lado sino suciedades, objetos asquerosos y fetidez. En cualquier caso que uno se encuentre, en las casas y en las plazas, al sol como a la sombra, en carroza como a pie, en todas partes se está como en las letrinas. Y si con el calor hirviente que hace al presente se marcha por la villa, encuéntrase uno continuamente envuelto de torbellinos de un polvo infecto a través de los cuales se respira un aire envenenado por todas las inmundicias de la noche. Como ven, la descripción no puede ser más terrible. Esto lo solucionará Carlos III, como veremos. También en el reinado de Fernando VI, un autor anónimo nos dice en 1746: la limpieza de la corte se ha hallado hasta aquí como imposible, porque aunque se han presentado varios proyectos para su logro, no han tenido efecto ninguno, y por esto no solamente es Madrid la corte más sucia que se conoce en Europa, sino la villa más desatendida de cuantas tiene el rey en sus dominios. Repito, cosas parecidas podríamos decir de las principales ciudades de Europa. O sea, que no nos flagelemos, porque hay que saber cómo estaba Londres, hay que saber cómo estaba París, hay que saber cuál era el estado sanitario de París. De cualquier modo, pronto se pondría el nuevo rey sobre la tarea de mejorar la que sería su corte. Incluso antes de llegar a orillas del Manzanares, ya había tomado disposiciones sobre la vestimenta que deberían lucir los empleados públicos, ministros de los consejos y tribunales y los oficiales de las guardias reales, como ha destacado Aguilar Piñar. Cuestión esta importante para una ciudad eminentemente administrativa. A ella seguirían otros de mayor calado para la vida urbana. Miren, la ciudad sigue siendo muy administrativa, pero Madrid dejó de ser administrativa durante los años 50. Hasta los años 50, Madrid fue una ciudad eminentemente administrativa. Los años 50 del siglo XX. O sea que, desde siempre, el gobierno dio a la ciudad empuje y alma, y después, posteriormente, se ha convertido en una ciudad comercial, un poco industrial, cambió absolutamente. Yo pues tengo en el telar un libro que se llama Madrid 1935, que es un libro que es un divertimento para mí, en que estoy digamos, haciendo un estudio de cómo era la ciudad en todos sus aspectos en ese año, el último año, digamos, de normalidad antes de la guerra civil. Espectáculos, vida sanitaria, administrativa, política, todo lo demás. Pues bien, a la conclusión de que llego es que en ese año Madrid sigue siendo administrativa y tiene las mismas características de los siglos anteriores. Ahora tiene la administración republicana, pero sigue siendo una ciudad administrativa. En los años 50 cambió. Así que vamos a ver, ¿cómo era Madrid en tiempos de Carlos III? Según el Plan General de la Población de España, o Censo de Aranda, de 1768, tenía la ciudad 133.462 habitantes. Según Antonio Pau, sin contar cárceles ni hospitales, ni la población acogida a centros benéficos. El censo de Floridablanca, el de 1787, nos da la cifra
de 156.672 habitantes. Siguiendo Aguilar Piñal, había en ese momento nada más y nada menos que 2.095 viudas frente a 738 viudos, lo cual es enormemente significativo. Para pasar el reinado siguiente, en el censo de Godoy, el de 1797, a 187.619 habitantes. Todos ellos vivían en el limitado espacio de 6 kilómetros cuadrados. La ciudad, a lo largo de los siglos, creció poquísimo. En esto se diferencia, sin embargo, del resto de las ciudades europeas. Igual que han visto ustedes que la población no crece enormemente, la cerca que mandó hacer Felipe IV, y que nosotros podríamos seguir en un paseo por Madrid, esa cerca fue una especie de corsé de la ciudad que la mantuvo dentro de estos límites de los 6 kilómetros cuadrados prácticamente hasta el siglo XIX, hasta que se derriba la cerca. La cerca y las disposiciones fiscales que el rey había promulgado con el fin de que los fielatos cobraran las cantidades oportunas y se evitara el matute, entonces hacían que la ciudad no hubiera crecido. Una ciudad pequeña, si la comparamos con Londres, París, y menor que Nápoles, que Moscú, que Viena, que San Petersburgo, que Ámsterdam, que Lisboa e incluso que Dublín a fines del siglo XVIII. Sin duda su población está en consonancia con que Madrid, antes que nada, era una ciudad administrativa, como he dicho. En el siglo XVII, Núñez de Castro tituló su famoso libro «Solo Madrid es corte». Y la pregunta que surge de inmediato es el verdadero significado de esta frase. ¿Madrid es la única corte o Madrid es solo una corte? Inmediatamente que Núñez de Castro publicó su libro, se comenzó a hablar sobre cuál era el sentido del mismo, del título del mismo. Si escogemos la segunda respuesta, la que sin duda nos quiso Alonso Núñez de Castro, Madrid es una ciudad administrativa y a esta característica obedecen todos sus perfiles sociales. En 1757, con datos que nos da Jurado Sánchez, había en Madrid 3.000 empleados públicos, incardinados en la administración central y municipal, y junto a ellos otros 3.000 servidores de la Casa Real. En 1760, la Casa del Rey tenía 770 en la Casa de la Reina, 392 en la Casa de la Reina Madre y 100 en la Casa de Castilla. El resto, 1760, estaban en la Casa del Rey. 30 años después, aún tras las reformas operadas en la Casa Real por Carlos III, había en Madrid 5.575 empleados públicos que cobraban de la Hacienda Regia, calculándose la alta burocracia de la monarquía en más de 400 dignatarios asignados principalmente a los consejos reales y a las secretarías de Estado y del despacho. En esto había crecido nuestra burocracia, pero imagínense una monarquía de 20 millones de kilómetros cuadrados, como he dicho, que estaba gobernada por 400 dignatarios. Era nada. Y asombrosamente, en el siglo anterior, estos 400 dignatarios se veían disminuidos en casi un 40%. O sea que pocos gobernantes para un espacio enorme. En el reinado siguiente vemos aumentar el número de servidores de la administración de corte. Así, sobre una población de 167.607 individuos, que se deduce del censo de 1797, encontramos 6.372 empleados públicos. Ellos mantenían la economía de la villa. Si a los servidores públicos y sus diferentes categorías sumamos la nobleza cortesana, los abogados y escribanos, los agentes de negocios y solicitadores y el abundante clero que en Madrid residía, tanto regular como secular, nos encontramos, por ejemplo, en materia de clero, que en 1768 había 2.443 religiosos conventuales y 869 religiosas más sus servidores. Entonces nos damos cuenta
es fácil colegir que estamos ante una ciudad administrativa y levítica, aunque no tuviera obispo propio, no lo tuvo hasta el reinado de Alfonso XII, y fuera una villa dependiente del arzobispado de Toledo. No obstante, si ustedes ven los perfiles de la ciudad en los dibujos del siglo XVII, del XVIII y del XVIII, las pinturas ya magníficas de Joly, nos encontramos con que el perfil nos da torres, conventos, cúpulas, una ciudad verdaderamente levítica. Luego, las terribles reformas del siglo XIX se encargarían de que muchos de esos conventos, muchas de esas cúpulas, algunas de sus torres, desaparecerían para siempre. Así, en cuanto que ciudad administrativa, en Madrid estaban radicados los reales consejos que tenían su sede en la corte. Estos eran los principales organismos de la alta administración de la monarquía. Ya habían desaparecido algunos, ya no teníamos al Consejo de Aragón, ni al Consejo de Italia, ni al Consejo de Portugal, ni al Consejo de Flandes y de Borgoña, puesto que con la nueva dinastía los estados europeos de la monarquía ya no estaban vinculados a la misma. Pero quedaban aquellos consejos, no el de Aragón también, que por motivo de los decretos de nueva planta sus tareas pasaban al Consejo de Castilla, pero quedaban aquellos consejos que seguían siendo fundamentales para el gobierno, tanto de los reinos peninsulares como de los reinos indianos. El Consejo de Estado, encargado de los asuntos exteriores, el Consejo de Guerra, encargado de la administración y de la defensa en los aspectos ordinarios. La guerra, en los aspectos principales, teóricamente estaba dirigida por el rey, desde el Consejo de Estado, el Consejo de Indias, el Consejo de Hacienda, el Consejo de Guerra, el Consejo de Cruzada, mientras subsistió la Cámara de Castilla, encargada de los nombramientos, o sea, como administradora de la gracia regia. En suma, los consejos que pervivían y que seguían siendo elemento esencial de la administración. Sus servidores, los consejeros, los secretarios, los escribanos, eran el meollo de esta administración de la que le estoy hablando. Pero también con Carlos III se había modificado el viejo sistema tradicional de los consejos y el rey gobernaba mediante las secretarías de Estado y del despacho. Carlos III había heredado el organigrama ministerial establecido por Fernando VI en 1754 tras la caída de Ensenada, esto es, los 5 departamentos de Estado, Guerra, Marina, Indias, Justicia y Hacienda. En suma, estas secretarías de Estado eran los ministerios, y vemos coexistir los viejos consejos de la época de los Austrias con las nuevas secretarías de Estado borbónicas, en un equilibrio difícil, siempre venciendo las secretarías de Estado, que era lo moderno, lo innovador, y solamente un consejo, el Consejo Real de Castilla, vería aumentada su influencia, puesto que de él dependía el ordinario gobierno de los pueblos y además era la instancia suprema en materia de justicia. O sea que el gobierno político estaba ya en manos de las secretarías y el Consejo de Castilla dirigía el ordinario gobierno, pero sin importancia política frente a los secretarios de Estado. Junto a los consejos y secretarías, una serie de juntas y órganos dedicados a la administración de las rentas de origen eclesiástico o de origen civil, que formaban lo que podemos llamar el conglomerado administrativo de la Hacienda Regia. Este carácter de villa eminentemente administrativa, pero también principal centro de las artes y de las ciencias de España en aquel momento, tenía como resultado indeseable para la vida cotidiana de la corte la presencia en ella de una abundante población de pretendientes y pleiteantes. Esto no es una anécdota, eran miles. Dese usted cuenta que por las secretarías
de las cámaras, de la Cámara de Castilla y de la Cámara de Indias, el rey de España nombraba 60.000 cargos. Creo que estoy dando una cifra importantísima. 60.000 cargos en la península y en Indias. Y naturalmente todos acudían a la corte en procura de un cargo. Además, en la corte estaba el Consejo de Castilla, en cuyas salas de justicia había que pleitear, cuando era posible hacerlo, porque el proceso lo permitía, y ir en última instancia de las sentencias emanadas de las reales cancillerías. Entonces Madrid estaba llena, por una parte, de pleiteantes y sobre todo de pretendientes. Los reyes desde el siglo XVI habían tratado inútilmente de que abandonaran la ciudad. Se gastaban mucho dinero, no permitían el funcionamiento normal de las instituciones con sus constantes peticiones, y nos encontramos con que este mal de los pretendientes duró prácticamente hasta el siglo XIX. O sea que altos dignatarios de la monarquía, empleados públicos de diferentes categorías y gran número de pretendientes que trataban de acceder a un cargo. Miren este poema de Torres Villarroel. Si yo hago el memorial, tiempo perdido. Si lo hace el abogado, adiós dinero. Si visita la gente, mal agüero. Y si visito yo, quedo rendido. Gasto en membretes, póngome fruncido. Dame una sobarbada el consejero. Viene el procurador por mi puchero y luce el escribano mi vestido. No ha de darme ninguno lo que importe al patrimonio y pasos excusados. Pues fuera pretensiones, fuera porte, pues es dolor que acuerden mis cuidados cuando tengo mis cuartos en la corte, unos molidos, los demás gastados. Y efectivamente aquí se gastaban grandes fortunas esperando un cargo que muchas veces no llegaba. Recordemos que Cervantes fue un pretendiente a un cargo indiano y que fracasó. Quizá es bueno que fracasara porque gracias a eso tenemos el Quijote. Bien, ya les he dicho lo que suponía pretender un cargo. Los camaristas estaban acosados, las mujeres de los consejeros llenas de regalos, no se podía circular. Miren, desde que salía el coche del presidente del Consejo de Castilla, el presidente del Consejo de Castilla era la segunda autoridad de la monarquía después del monarca, desde que salía el coche de su posada, imaginemos uno de los últimos, vivía en la calle Postas, hasta que llegaba al palacio, el fondo de su coche se llenaba de papeles y memoriales, prácticamente hasta las rodillas. Que fácil era atentar contra él, porque todo el mundo le daba un memorial y el presidente lo echaba al suelo. Llegar a las autoridades era mucho más fácil que ahora. El patio del Alcázar estaba lleno de gente que quería información, que pretendía un cargo, que vendía cosas. Y luego con el nuevo palacio todavía siguieron entrando con gran facilidad, no a la presencia regia, pero a pocos metros. ¿Quién gobernaba esta ciudad? Y la pregunta no carece de importancia en el tema que nos ocupa, ya veremos por qué. A primera vista habríamos de contestar que su ayuntamiento era el centro del poder político de la villa, pero su ayuntamiento era un órgano disminuido en sus capacidades y poderes por tener Madrid la característica de residencia regia. Así, lo que en otras ciudades, villas y lugares era competencia del ayuntamiento, en Madrid lo era de una peculiar institución que es la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, vinculada al Consejo de Castilla y presidida por uno de sus ministros. Entonces tenemos un ayuntamiento enflaquecido por la presencia de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, que por ser la residencia regia tenían enormes
capacidades y funciones. En 1778 presidía el ayuntamiento el corregidor de Madrid, don Antonio de Armona y Murga, que se servía para su gobierno de 2 tenientes togados junto al corregidor, 40 regidores, un alférez mayor, que lo era hereditario, el ya mencionado conde de Altamira, un alguacil mayor, un visitador, un procurador síndico del común, que era juntamente personero del común, y 4 diputados del común, disponiendo el ayuntamiento de numerosos empleados consistoriales. Se extendía la jurisdicción de Madrid a 17 lugares, frente a los 32 que había tenido al comienzo del reinado de Felipe IV. Tenía la villa voto en Cortes y hablaba por 57 villas y lugares fuera de su jurisdicción. Estaba bastante bien organizado en muchos aspectos. Por ejemplo, el pan llegaba todo desde las tahonas de Vallecas y estaban establecidas de manera que a determinadas horas los panaderos pudieran entrar con libertad por el camino de Atocha. Entonces ahí estaban los panaderos. Los hueveros estaban en Fuencarral, entonces también a determinadas horas entraban con sus productos, y así sucesivamente la ciudad tenía una provisión en los lugares que dependían de la villa. La Edad Moderna, en lo que hace a la vida institucional de su ayuntamiento, fue de algún modo la lucha entre el ayuntamiento y los alcaldes de casa y corte. Una dificilísima dialéctica que perdía generalmente la villa, pero ya veremos cómo se portó la villa. Pese a todo, siguió el ayuntamiento percibiendo y administrando los ingresos municipales a través de sus oficinas económicas y ejercitando sus competencias en materia de precios, pesos y abastos, y sobre todo en lo relativo a urbanismos y licencias de construcción y derribo, teniendo un papel fundamental en este campo el maestro mayor de obras de Madrid. Bien, ahora estamos en una época en que la corrupción está omnipresente en la administración española. Bueno, pues nada nuevo bajo el sol. Lo que era, es que era otro modo, ¿no? No saben ustedes la cantidad de presiones que había sobre el maestro mayor de las obras de Madrid para edificar de una manera o de otra, comerse unos metros en una calle, subir un alzado, hacer un derribo. Es una historia complejísima. La villa trataba por todos los medios de evitarlo mediante ordenanzas muy severas, pero no siempre triunfó. Si disminuidos estaban ya los poderes del ayuntamiento, aún los tuvieron más, y es a lo que me refería antes, tras el motín de Esquilache del 23 de marzo de 1766. Miren, después del motín de Esquilache, el rey cobró a la villa una gran desconfianza y a su ayuntamiento, porque Carlos III acusaba a la villa de haber fomentado el motín y que los regidores habían estado detrás del motín. Tardó años en volver a Madrid. Estuvo 2 años prácticamente sin pisar la villa. O sea que este monarca que llamamos el rey alcalde tuvo con Madrid una situación no de violencia, porque eso era imposible en las relaciones villa-rey, pero sí de absoluta desconfianza, y me atrevería a decir que de desdén. Y lo cierto es que desde 1766 el rey pasó en la villa el menor tiempo posible. Luego veremos la cadencia de las jornadas reales. En ocasiones, de un sitio real a otro, la rodeaba para no pasar. Y nombraba a corregidores que fueran especialmente duros con los regidores, de manera que no se le olvidó el motín de Esquilache. A raíz del motín de Esquilache pasó Madrid también a ser una ciudad militar, que nunca lo había sido. Ya tuvo guarnición militar y fruto de esta política es como vemos que en el censo siguiente en Madrid había 10.268 individuos como militares, de los cuales 3.977 estarían adscritos a las guardias reales,
que velaban por la seguridad del monarca y de la real familia. O sea que ciudad administrativa civil hasta entonces, y ahora se convierte también en ciudad militar. Pero quizá la innovación más importante y significativa fue la división que hizo de la villa con la sala de acuerdo con la sala de alcalde de Casa y Corte, y en detrimento del Ayuntamiento de Madrid. Esta división fue mortal para el Ayuntamiento porque le quitó muchísimo poder. Así, en 1768, Madrid quedó dividido en 8 cuarteles, al frente de cada uno de los cuales estaría un alcalde de Casa y Corte, no un regidor de la villa. Eran estos cuarteles los de la Plaza, Palacio, Afligidos, Maravillas, Barquillo, San Jerónimo, Lavapiés y San Francisco. Cada cuartel se dividía a su vez en 8 barrios, y al frente de cada uno se constituyó a un alcalde de barrio que, con carácter honorífico y sin remuneración por su labor, realizaba funciones de inspección y control, que, aunque más cercana a lo que podríamos calificar actualmente de policiales, parecían en ese momento de ayuda. Su autoridad frente a los vecinos emanaba de la sala de alcaldes de Casa y Corte y no del ayuntamiento, con lo que esto supone de ataque a la autoridad de este último frente a la población. Estos alcaldes de barrio eran verdaderos inspectores que vigilaban el comportamiento de los vecinos, llevaban cuenta y hacían relación de aquellos que se mudaban al barrio como nuevos vecinos, expedían documentos de tránsito y finalmente tenían unas competencias muy claras en relación con el alumbrado público y la vigilancia nocturna, asunto al que luego habré de referirme. Estos eran verdaderos cotillos, porque veremos ahora luego cómo entran en las casas, cómo hacían la relación de quienes vivían en cada lugar, quién llegaba de forasteros, cuántas noches dormían, y todo esto lo informaban no al ayuntamiento, sino a la sala de alcaldes de Casa y Corte. Así, villa, pero también corte, y esta cristalizaba en los órganos administrativos a los que he hecho referencia, pero sobre todo las instituciones áulicas que asistían al soberano, esto es, las casas reales. Su organización básica procedía de la época de los Austrias, cuando se instauró en Madrid los modos de la Casa de Borgoña, reduciendo al mínimo la Casa de Castilla y a lo meramente testimonial la Casa de Aragón. Si en la organización palatina el marqués de la Ensenada había introducido importantes reformas, Carlos III sería también un rey reformador en las casas reales con 2 importantes medidas. La primera, luego veré cuál es la razón, es la unificación de las casas del rey y de la reina, desapareciendo esta última como entidad administrativa diferenciada, aunque no la familia de criados y criadas que asistían a la reina. Se acordó esta importante reforma por un Real Decreto de 19 de febrero de 1761. ¿Y cuál fue la razón? Pues que la reina María había muerto en el Palacio del Buen Retiro el 27 de septiembre de 1760. Una vez muerta María, el rey no quería que hubiera casa de la reina, aunque ésta tuviera el carácter de mortuoria, que es una variante administrativa de la Casa Real, sino que ya produjo la unificación. Él era consciente de que no se iba a casar y que la casa de la reina ya no era necesaria. Y no pensó en el futuro, no pensó en el reinado de don Carlos IV y qué ocurriría con María Luisa. Él ya eliminó la casa de la reina, las casas quedaron unificadas y ya lo harían para siempre. Y en segundo lugar, Carlos III hizo una cosa importantísima, que fue disminuir sustancialmente el número de las personas dedicadas al real servicio. Él encontró que eran demasiados, que los sueldos eran elevadísimos, que las pensiones y que las cantidades que todos los días se le daban en especie eran insoportable para la Real Hacienda. La estructura de la Casa del Monarca giraba sobre 3 áreas que correspondían a espacios administrativos y ceremoniales autónomos.
la casa propiamente dicha, a cuya cabeza estaba el mayordomo mayor, que era el primer dignatario de la casa, pero no el más influyente. La cámara, que eran las estancias privadas del monarca y a cuyo mando estaba el sumiller de coros. Este cargo, siendo un cargo palatino inferior en categoría al mayordomo mayor, era el más importante porque era el que estaba más cerca del rey, el que le ayudaba a vestirse, el que le ayudaba a desnudarse, el que estaba con él en el retrete, mientras que el mayordomo mayor no tenía esa cercanía al monarca. Esa es la razón por la cual se trataba sobre todo de ser sumiller de corps. Les recuerdo que el conde duque de Olivares nunca quiso ser mayordomo mayor. Lo que quería ser Olivares, y lo fue, era sumiller de corps, porque tenía el oído del rey, lo que se llamaba en la corte de Estambul el oído del sultán. Quien tiene el oído del sultán tiene el poder, porque es el que le puede decir esto o lo otro, o inducirle a un nombramiento o a una política concreta. Y junto a la casa dirigida por el mayordomo y a la cámara dirigida, como he dicho, por el sumiller, estaba también las caballerizas, y al frente de las mismas el caballerizo mayor. ¿Cuándo entraba en funciones el caballerizo mayor y los caballerizos? Cuando el rey salía de palacio. O sea que era una cuestión de espacios dentro del alcázar y luego dentro del palacio. Según el lugar que estuviera el monarca, entraban en función la casa, la cámara o las caballerizas. Y como también pues una serie de servicios y oficiales que atendían estos tres espacios administrativos. Cientos de personas tenían la condición de criados de la Real Casa, teniendo derecho a lucir las armas reales en su casa y en sus establecimientos. Los académicos de la historia somos todavía criados de la Real Casa y tenemos derecho a tener en nuestros domicilios las armas reales. Yo cuando fui académico me las hice enseguida. El rey Carlos, persona de gran religiosidad, llevaba en la corte, y ahora hablamos de su vida, una vida metódica que se reflejaba en su horario y diversiones, la caza sobre todo, y vestimenta, pues lucía a diario el mismo tipo de ropa, costumbre que solo se vio alterada en las solemnidades y actos públicos que requirieran un especial lucimiento. Ahora, no nos equivoquemos, el rey lucía siempre la misma ropa, que era ropa de caza y ropa muy sencilla, pero el rey era un monarca enormemente digno, y así lo recogen todos los viajeros que llegaron a la corte. Era un hombre austero, pero de enorme dignidad, que además esa dignidad la trasladaba a quien estaba en su presencia, y estos se encontraban ante un rey. Es lo que decía Tagore de la luz de los reyes, pues ante Carlos III los viajeros sentían la luz de los reyes. El rey comía en público y actuaba en palacio con gran aparato, o sea, con gran dignidad, en que participaban tanto los dignatarios como los embajadores extranjeros. Un francés, Jean-François Bourgon, que estuvo en España 3 veces con cargos diplomáticos y que terminó en 1789 una primera estancia de 8 años, nos dice en su imagen de la moderna España: no hay corte europea en la que los embajadores y ministros extranjeros aparezcan en público tan a menudo como la española. Durante el reinado de Carlos III se vieron incluso obligados a una fatigosa asiduidad, en especial los embajadores de familia, Francia y Nápoles. Participaban en cuantos viajes se organizaban a San Ildefonso, El Escorial y Aranjuez. Se sentaban con regularidad a la mesa del rey y de su familia. En cada una de tales ocasiones eran recibidos en audiencia particular por el monarca antes del almuerzo e inmediatamente después de él, junto con el resto de ministros extranjeros, en el gabinete real durante algunos minutos. Pero de forma efectiva, ¿cuánto tiempo pasaba el rey en Madrid?
Si obedecemos a las cadencias de las jornadas reales, solo unas pocas semanas al año. Madrid y los reales sitios de su entorno serían sus lugares de residencia, con la sola excepción, me refiero a Carlos III, de un viaje a Toledo de contenido venatorio. Él era muy aficionado a la caza, como les he dicho, y fue a cazar gatos monteses. Igual proceder había tenido Fernando VI, bien es cierto, que vivió prácticamente en Madrid sin moverse y los reales sitios, y solamente hizo un viaje en 1750 a Alba de Tormes. Carlos IV solamente se desplazaría, aparte de Madrid y los reales sitios, a Toledo en 1790. Con Carlos III, 5 serían las jornadas reales, siempre sujetas a eventuales cambios por motivos familiares o de oportunidad política. Así, el rey se pasaría en el Pardo, uno de sus cazaderos favoritos, desde después de la festividad de los Reyes hasta el Domingo de Ramos. Vayan ustedes pensando. En Aranjuez, desde el miércoles de Pascua hasta finales de junio. En la granja de San Ildefonso, desde mediados de julio a principios de octubre. En el Escorial, desde primeros de octubre a inicios de diciembre. Y por fin, en Madrid, ¿cuántos días pasaba? Pues la mayor parte del mes de diciembre, los primeros días de enero y la Semana Santa y los 3 primeros días de Pascua Florida y unos pocos al comienzo del verano. En ocasiones, justamente en el día del Corpus, el rey venía para asistir a la procesión, pero no siempre. O sea, en Madrid estaba poco tiempo, no llegaba a 2 meses. De nuevo en la villa, fijémonos en algunas de las acciones llevadas a cabo por Carlos III. La primera, importante a los efectos que nos ocupan, devino en 1761 en un plan de empedrado y limpieza de la villa, completado con disposiciones posteriores. O sea, nada más llegar, se da cuenta de la suciedad y trata de poner remedio. Hasta entonces, la limpieza se había llevado a cabo semanalmente por el sistema llamado de las mareas. Esto es, la basura era primeramente arrastrada por unos carros de cajón bajo, tirados por 2 mulas, que eran seguidos por unos barrenderos que llenaban las cajas de los carros y retiraban los restos que quedaban. Imagínense lo que es esto, ¿eh? Carros de cajón bajo que van arrastrando. Estos se llamaban las mareas, toda la porquería que se encontraban en las calles. Estas cajas, estos carros de caja, eran patrocinados en gran parte por las aportaciones de los 5 gremios mayores, y estos posteriormente van a introducir también el pago para que puedan asistir a estos carros los barrenderos, llamados mangueros de pala, que complementaban la acción de los carros. Bien, en aquel tiempo nadie obedecía la prohibición de arrojar nada por las ventanas antes de las 10 de la noche, y eran 132 carros, los llamados carros podridos, destinados por la villa a este menester. No le quiero decir cómo eran los lugares donde se guardaban estos carros, que nos han sido descritos abundantemente. Con Carlos III, la marea va a dejar de ser semanal y se va a hacer a días primero en días alternos y en determinados lugares de la villa a diario. Los caballos van a sustituir a las mulas, y un enorme avance fue la construcción de miles de pozos negros oportunamente cubiertos con una losa, teniendo los propietarios de los inmuebles la obligación de limpiarlos periódicamente. Se ampliaron las cloacas existentes, se hicieron colectores de agua y se obligó a que los edificios colocaran en sus fachadas canalones de hojalata que recogieran las aguas de la lluvia. El resultado de todo esto fue poder hacer efectiva la prohibición de arrojar agua y todo tipo de objetos a la calle desde las ventanas. O sea, primero caballos. Los caballos, las mulas estaban en muy mal estado, porque además eran mulas de desecho, que ya no servían
para el campo y que se compraban para la marea de la villa. Entonces nos encontramos ahora con caballos potentes, la mejora de los carros, el aumento del número de barrenderos de pala y el aumento y la llegada de lo que se llamaban los mangueros que echaban agua. Pero sobre todo fueron los pozos negros lo que convirtió a Madrid por vez primera en una ciudad salubre y se abandonaran los malos olores en pala. En cuanto al empedrado de las calles, se ordenó la sustitución de los guijarros que dificultaban el tránsito por baldosas de pie cuadrado de piedra, siendo el coste de cuenta de los propietarios de los inmuebles interesados. Imagínense ustedes, una ciudad en la que se permite arrojar todo tipo de porquerías, que no estaba empedrada y que el barro se veía amontonado o apelmazado por guijarros para permitir que los carros avanzaran. Esto era, en cuanto llovía, pues un barrizal mezclado con la porquería. Cuando Carlos III instala el empedrado o manda instalar el empedrado, el avance fue enorme. Y al poco tiempo, la mayor parte de las calles de la villa estaban empedradas. Además, siendo de cuenta de los propietarios el poner los adoquines, también era de cuenta de los empedrados limpiar las aceras. Y luego, otra importante innovación. En 1761, un bando vino a establecer la obligación de dotar a las calles de farolas que se encenderían al faltar la luz del sol, permaneciendo el alumbrado encendido hasta medianoche. Las farolas se colocarían en los pisos principales. Con el encargo de encenderlos se hacía por semanas entre los vecinos. El semanero debía entrar en el piso principal para prender la mecha y llenar la lámpara cuando fuera preciso. Esto fue origen de las historias más tremendas que ustedes se pueden imaginar. Ustedes piensen que en el principal de cada casa se colocaban las farolas, que un vecino del inmueble, por orden, era el encargado de pasar a limpiar, a surtirlas para que siguieran encendidas en todo momento, y tenía que entrar por la sala del vecino. Entonces se producían las escenas más chuscas y esto dio lugar a que los saineteros tuvieran como uno de los principales objetos el representar escenas de la lámpara que se iba a encender y las discusiones entre vecino y semanero. La localización de los inmuebles se hacía mediante la señalización en unos azulejos de Talavera puestos en 1765 en las fachadas de los edificios. Bueno, aquí en Chamberí no, pero si vamos a mi barrio, que es el barrio de las Letras, todavía en muchos edificios nos encontramos los azulejos que nos dicen en qué manzana nos encontramos. No, aquí es imposible, por eso estamos en Chamberí. Entonces nos encontramos con el número de la manzana correspondiente acompañado de la abreviatura de la visita general, siendo el número 1, la manzana número 1, la correspondiente al Hospital General y la 557 la de las propiedades del Príncipe Pío. O sea que en Madrid había 557 manzanas. Esta rotulación era fruto de una visita general no de Carlos III, sino ordenada por Fernando VI entre 1750 y 1751. Las calles, aunque todas tenían nombre, este no era un nombre oficial, hasta el gobierno municipal del corregidor Marqués Viudo de Pontejos, quien en 1834 dio carácter oficial a la denominación de las calles, cambiando el de Asbulnas y ordenando la numeración de las casas. O sea que hasta Pontejos, en 1834, las casas no tenían número, solamente se podía localizar las manzanas, y las calles, que todas tenían nombre, y lo vemos en los planos, desde el de Teixeira, el más famoso del siglo XVII, pero era un nombre absolutamente convencional. Luego los nombres pues ya serían oficiales
y no sabe uno qué es mejor, si que sean particulares o que sean oficiales. En relación con esto, les diré que en todo este lío, en los cambios de nombres de las calles, los cronistas de la villa no hemos sido consultados para nada. Y el otro día tuve yo una reunión con la comisionada de la alcaldesa para este asunto, la señora Paca Sauquillo, que es una mujer, les diré que bastante sensata para lo que se despacha, y con unas ideas a mí me parecieron bien, y me estuvo contando todo lo que había evitado. Entonces, todo lo que viene es nada en comparación con lo que pudo venir. Bueno, para terminar, en suma, y he cumplido mi horario, recordemos a Carlos III en nuestros paseos por Madrid y guardemos su memoria como el gran rey que fue, al que llamamos alcalde, pero como han visto ustedes, no fue muy amigo de la villa. Muchas gracias. ¿Alguno de ustedes quiere hacerle alguna pregunta? Bueno, lo curioso es que todo la historia se repite, y se repite, y se repite, porque hay que ver cómo está ahora la calle de sucia. Bueno, pero al lado de cuando funcionaban las maneras... Es que solo faltaba ya que los vecinos se pusieran a hacer caca en las esquinas. Los perros sí, y algún pobre que otro también hace pises contra... Bueno, hay una ordenanza que evita lo de los perros, ¿sí? Sí, pero no sé. Bueno, la gente va a ser muy sucia. Ya tiras las porquerías en las casas. Muchas gracias.